eh, la cuestión de educación cultural y investigación, es parecido. Y ahora tenemos que tener a nuestra sectora, digo de mi sectora porque ella es sectora de la modalidad de educación especial del Partido de la Costa, también de Villafeste y La Valle. Ella está en el territorio. Por estar en el territorio, su mirada es una mirada muy importante para cada uno de ustedes, para nosotros también. Entonces, el trabajo en el aula, cuando tenemos aulas de tecnología, tenemos que desarrollar nuestras clases. Voy a presentar a nuestro representante. Ella se llama María Laura María. ¿Qué? Laura Otero. Angélica. Laura Otero, ella es licenciada, profesora de educación especial y licenciada, es inspectora en la modalidad y trabaja también siempre acompañando el trabajo de las docentes en el territorio y también con el acompañamiento del CIE. No sé si nuestros estudiantes saben qué es el CIE, pero sería el momento oportuno, porque como va a haber referencia, a que ustedes comenten. Yo les doy la palabra y Rosario, por favor, explica eso. Vamos a compartir con ustedes que el CIE funciona en este instituto, en la planta baja. Es el Centro de Investigación Educativa de la Costa. En realidad, las 25 regiones educativas tienen un CIE, ¿sí? Y a lo que se dedica, entre otras tareas, es a la formación docente y continua de los docentes ya recibidos, también de los docentes que están en el cuarto año, los profesorados, ¿sí? Con propuestas formativas. También realizamos mesas de acompañamiento a pedido, depende de directivos o de inspectores, para básicamente pensar juntos, poniendo la centralidad en este tiempo, gracias a Dios, en la enseñanza, ¿sí? Entonces, por eso yo, en realidad, estoy acompañando a Laura, a la inspectora, porque ella tuvo una inquietud de trabajar, se acercó al CIE, que después lo vamos a contar y vamos a compartir, y estamos trabajando junto a directivos con una propuesta, ¿sí? Pero va a comenzar Laura, que la presentó Nancy muy bien, con la presentación. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Vienen cansados de jornada? ¿O voy cómo vienen? Bueno, ya como arrancaste con la vida. Bueno, para mí es una alegría la invitación y siempre es una alegría compartir en los espacios de formación superior. Con Rosario también somos compañeras en el Instituto 89 y allí Rosario tiene las cátedras de didáctica y el taller lógico-matemático, y yo ya hace un tiempo soy la profe de la práctica de la carrera de educación especial. Siempre en el estudio hemos tenido la orientación de discapacidad intelectual, y en esta última camada que se está recibiendo este año es con orientación en sordos y hipoacúsicos, que son las chicas que están... A ver si se paran las chicas que están en el fondo, arriba, yo me estoy invitada por... Gracias por venir. Nos parecía también oportuno, y como que coordinar también con otros compañeros que daban clases, pero nos parecía oportuno compartir un espacio como este, porque en lo inmediato, en la brevedad, todos vamos a estar en el territorio trabajando. Ustedes como profes de matemática y nosotras como profes en educación especial, y con muchos nos vamos a encontrar en los pasillos de las escuelas secundarias, con alumnos que transitan su escolaridad con proyectos de inclusión, y vamos a tener que poder pensar juntos cuáles son esas estrategias para llevar adelante la enseñanza en el área, en el nivel. Así que bueno, me parecía que encontrarnos siempre fortalece y le da rostro a lo que decimos discursivamente. Nosotros hablamos de aulas heterogéneas, de atender a la diversidad, que la gente vea la enseñanza, que todos tenemos posibilidades de aprender.
Pero la verdad es que después en el ejercicio de la práctica, de la docencia, en el cotidiano del trabajo, algunas conceptualizaciones quedan ahí, en conceptualizaciones. Nosotros tenemos que pasar de esas conceptualizaciones a la tarea de la enseñanza, a la acción. Entonces vernos, conocernos ahí, visualizarnos como estudiantes, y que pronto vamos a estar trabajando juntos, nos permite pensar que cuando nos encontremos en un pasillo y nos convoque una trayectoria, algunas cosas de las que vamos a estar diciendo, sepamos que son las que vamos a tener que transitar como profesionales de la educación. ¿Puedo agregar algo importante? Una preocupación de que transitamos la formación docente es el quiebre, no sé si es la palabra válida, que tenemos en los profesorados, tanto de inicial, primaria como secundaria, respecto a la modalidad especial. La modalidad especial se propone como un profesorado. Entonces hay que estudiarlo como aparte, ¿no? Y nosotros con Laura creemos fuertemente que por ser una modalidad debe atravesarnos. Entonces, como por ahora todavía es así, como se plantea, buscamos espacios, buscamos maneras para que dejemos de pensarlo. Un poco lo que pasa es, para mí, a mí sobre eso no me forman. Esas palabras no las podemos escuchar más, ¿no? Por eso pensamos instancias, tomamos decisiones, porque es una responsabilidad cuando tenemos en las aulas un niño con discapacidad, que también es un niño de esa aula. Y como hoy dijo Francisco, las aulas son heterogéneas, ¿sí? Todos somos diferentes y bueno, tenemos que ponernos en acción y pensar espacios y momentos y encuentros. Bueno, nos pareció interesante primero dar marco. Rosario ahora ya dijo algo que marca alguna cuestión de cómo intervenimos dentro del territorio, y es que somos una modalidad. ¿Sí? Ustedes saben que tenemos niveles obligatorios, inicial, primaria y secundario, y luego tenemos las modalidades. ¿Conocen cuáles son? Además de educación especial, que ya lo dijimos. ¿Qué otra modalidad tiene el sistema educativo argentino? ¿Saben? Educación física, inglés, artística, psicología, ¿sí? Adultos, son modalidades. ¿Cómo? La técnica es un nivel secundario y es en realidad una orientación, ¿sí? Pero la modalidad, lo que tiene como particular, es que atraviesa todos los niveles. Ustedes ven los profes de educación física por todos lados, los profes de educación por todos lados. En psicología, los tipos de orientación educativa, los E o E, que nosotros decimos que están dentro de las escuelas de nivel, pertenecen a la modalidad de psicología. Y en educación especial trasciende todos estos espacios de la intervención de las propuestas de inclusión. Cuando nosotros pensábamos con Roda darle el marco normativo, por ahí en una de las feminas que van a ver ahora, viene cómo se contextualiza, ¿no? A partir del marco general de los derechos, de las convenciones de las personas con discapacidad. Digamos, históricamente nosotros venimos hablando de inclusión. Pero algo sucede con esos grandes marcos, que todavía hay que seguirlos pensando más acotadamente en los territorios. Uno cuando también empieza a conversar con docentes de otros lugares, nos convocan las mismas convenciones, más sin embargo en los territorios todavía estamos encuadrados diferentes en relación a los derechos de las personas con discapacidad que presentan necesidades educativas. Para poder pensar un poco a la modalidad, poner un poco de historicidad de qué marcó o qué fragmentó la idea de educación entre aquellos que iban a la escuela común y los que iban a la escuela diferenciada, ¿no? Históricamente, por muchos años atrás se llamaba así, escuela diferenciada. ¿Cómo? Claro. La escuela común, cuando uno habla de lo común, tendría que poder problematizar y conceptualizar de qué hablamos cuando hablamos de aquello que nos es común, ¿no? Porque la idea de común estaba asociada a la idea de normal. Por eso es interesante pensar algunas cosas que decimos, pensarlas en el marco de conceptos filosóficos, pedagógicos que estamos diciendo. Cuando uno hace referencia a lo común, habla precisamente de lo diferente, del otro.
también de aquello que me convoca con el otro y podemos pensar en conceptos que me hayan visto en reflexión filosófica como la hospitalidad, el encuentro del cuerpo del otro, el encuentro de los otros, de los cuerpos en el espacio. Ahí hay una cuestión del común que es distinto pensarlo en relación si lo ponemos en un binomio de lo normal, ¿no? La escuela es común, la escuela es lo común, es el lugar que convoca, es el lugar en que es habitado por todos nosotros que somos diversos, que somos heterogéneos, es el espacio que es habitado por nuestros cuerpos, ¿sí? Es el espacio que constituye marcos organizativos, son espacios que constituyen encuentros con otros que impactan en la subjetividad de quienes somos. ¿No? Es importante poder pensar, ¿no? Uno lo escucha esto todavía. Y no va a la escuela común. ¿No? Va a la escuela común. Bueno. Y ahí es interesante que nosotros, cuando estemos en esta situación hermosa y la enseñanza, y aparezca algo de esto, podamos animarnos a interpelar que entendemos todos por lo común. Algunos marcos, como les decía, y estos marcos nos incumben a todos, tienen que ver con niveles del orden internacional como tratados, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención de Derechos Humanos. Eso nos convoca a todos, convoca a pensar en la educación, y nosotros trajimos un fragmento muy pequeño en relación a eso, que dice que la educación inclusiva es un derecho de todas las personas, se despliega la actualidad como un horizonte pedagógico. Es muy interesante pensar en la idea de un horizonte pedagógico y no de perfil, no del perfil del estudiante, sino el horizonte pedagógico, porque cuando uno piensa en el horizonte de lo pedagógico, piensa en la enseñanza, piensa en el proceso que las enseñanzas tienen que tener y esos procesos acompañados de los aprendizajes y de los tiempos de nosotros. Que no queda reducida ni limitada únicamente a la educación de los estudiantes con discapacidad, sino que da cuenta del reconocimiento de las particularidades y necesidades de cada uno y de todos los alumnos. Ahí también aparece algo interesante en relación a la educación inclusiva. Cuando nosotros empezamos a transitar los cambios paradigmáticos en la educación, que parece que son como fragmentados, pero en realidad van de la mano. La idea de educación inclusiva no ameritaba solo a pensar qué pasaba con la modalidad de educación especial, qué pasa con la educación especial, qué pasa con los niños, niñas, jóvenes y adolescentes que presentan necesidades educativas derivadas de la discapacidad. No son capacidades diferentes, nosotros lo repetimos mucho, una capacidad diferente tiene un vaso, una botella, no son necesidades especiales. Esos conceptos que en algún momento aparecieron casi para romantizar la idea de la discapacidad, que como concepto la discapacidad está cargada de derechos, por eso hay que nombrarla así, ¿no? Persona con discapacidad. Hay algunas cuestiones ahí de la conceptualización que es interesante pensarlas en clave de la educación inclusiva, porque cuando nosotros hablamos de lo inclusivo hablamos de todos nosotros. Y que donde la discapacidad ocupa algún lugar, pero también lo ocupa la heterogeneidad de los sujetos que vienen de otras culturas, sus etnias, sus decisiones ante su género, las situaciones de identidad. Digo, esto marca una diversidad, una población que es clara y que no se reduce únicamente a una persona con discapacidad. Estos marcos le dan encuadre a... Cuando los chicos van a la mañana y a la tarde, y dicen que lo de la mañana fue más que a la tarde. Y yo conozco un chico que me dijo un problema y lo quería mandar a la mañana. Y a mí me dijo que no iba a poder porque lo de la mañana sabía más que ellos. Pero es algo interesante que nosotros ni lo pensamos ni hablar, porque ahora que lo traemos, que también está bueno para empezar a conceptualizar algunas cosas que tienen que ver con los estereotipos. Primero también con la escuela pública y la escuela privada. La escuela privada se aprende mejor, la escuela acá en el pueblo chico, además que somos los mismos por todos lados, privados. Pero esto de la diferencia entre el A y el B, por una manera notable, la escuela del barrio y la escuela que se la escuela privada y la escuela pública, el que viene tal directivo del que tiene otro. Digo, se conceptualizan algunas cuestiones, ¿no? Se piensan, se generan imaginarios, que lo que hace es crear algunos estereotipos. Uno ha escuchado por ahí, y bueno, si le cuesta mandarlo a tal escuela, porque allá, bueno, viste a todos, medio que les cueste, como que si allá, de la escuela que está en el barrio, van
los que menos saben, y a la escuela del centro van a ir los que... Bueno, eso también hay que poder analizar, porque tiene que ver con una construcción de sociedad, con una idea de quiénes tienen acceso a la educación, lo mucho más profundo poder hablar de eso, porque es el término de la sociedad, ¿no? De la construcción de la sociedad. Pero está bueno que lo pensemos, ¿no? Porque esto es la cotidianidad de lo que uno escucha por ahí dentro de las escuelas. Le decía que el marco general, en el marco internacional de las convenciones de los derechos, si nosotros vamos a la República Argentina, la 26.206, es el marco de la Ley de Educación Nacional, y por ella como hijito la 13.688, que es la que le da encuadre a la provincia de Buenos Aires. En estas dos grandes leyes nosotros vamos a encontrar los fundamentos que sostienen desde hace mucho tiempo la convicción de que hay una educación para todos, no para algunos, no para los que pueden esto y aquellos no van a poder. Y es interesante, no vamos a perder la memoria, pero es interesante que de vez en cuando refresquemos algunos artículos, porque nosotros somos garantes de esas leyes. Cuando nosotros salimos con nuestro papelito abajo del brazo que dice que somos profesores solo nos llevamos un papel que garantiza la posibilidad de inscribirnos a un estado, que garantiza la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo. Ahora, la construcción de ese profesional se hace en el camino. Y en esa construcción yo tengo que poder darme cuenta de la responsabilidad pública que yo tengo con el ejercicio de la docencia. Y que en ese carácter de lo público soy garante de que se cumplan las leyes que dan encuadre a mi profesión. Ahora, después vamos a ir más cerquita, nos vamos a ir a la resolución marco en términos de educación inclusiva. Ustedes la anterior terminaron, nosotros avanzamos con esta, pero tienen la 311 del 2016, que es del Consejo Federal de Educación. La resolución 311 del 16 le da marco a toda la República Argentina para poder hablar de educación inclusiva y de los derechos de las personas con discapacidad, con necesidades educativas derivadas de la discapacidad. Y cada provincia, ¿no? Como así tenemos una ley nacional, cada provincia homologa y tiene su propia ley provincial, también con las resoluciones macro del Consejo Federal de Educación, cada provincia homologa según su propia ley provincial. En la República Argentina es casi histórico, ¿no? Histórico pensar algunos conceptos que del otro lado del charco parece que se piensan hace rato, ¿no? ¿Cuántos de nosotros estudiamos siempre con contextos europeos, anglosajones, ¿no? Y nos creamos como que del otro charco todo está mejor, cuando en realidad nosotros históricamente tenemos recorridos muy interesantes, mirando por supuesto los contextos globales, porque es así como la sociedad crece, mirando los contextos globales, pero también pudiendo hacer una mirada sobre nuestros propios territorios y nuestras propias identidades. Pensar en una educación inclusiva implica pensar en la necesidad de entramados que nos comprometen a todos en el espacio en el que nosotros estamos ejerciendo nuestra profesión. La 1634 del 17 deroga una anterior, fue la 4635, y en esta derogación, entre una resolución y la otra, aparece una nueva reconceptualización, porque anteriormente estábamos hablando de integración, y ahora nosotros pusimos a la luz el concepto de inclusión, que no es menor. A mí me encanta siempre pensar en la epistemología de las palabras, por qué nombramos eso de una manera y no nombramos de otra. ¿Y qué pasó? Que en el término de estas dos resoluciones hubo que aclarar este concepto. Y para explicarlo de una manera muy sencilla, lo que se trató de interpelar en términos de conceptualización, cuando se pensó en la integración, se pensaba en, bueno, los niños que tienen discapacidad pueden ir a la escuela del nivel, no, lo van a escuchar, pueden ir a la escuela común, pero pueden ir a la escuela del nivel, porque es su derecho. Y así muchos de los estudiantes que transitaban la sede
de las escuelas de la modalidad empezaron a hacer su tránsito en las escuelas del nivel. Las familias pudieron optar que sus hijos con discapacidad transiten el nivel. Y la idea de integración se acotó a eso, a este otro, ¿no? Como, a mí me encanta como dice Levinas, ¿no? Al extranjero. Le vamos a abrir la puerta y le vamos a dar un lugar. Y le damos un lugar y lo sentamos ahí. Y parece que porque está ahí entonces está integrado. Interpela la idea de inclusión, porque la idea de inclusión nos abarca a todos, no a este, al extranjero, no lo digo en términos filosóficos, que irrumpe en un espacio que es común para algunos, pero no es común para todos. La idea de inclusión lo que te dice es guarda, acá somos todos. Y lo que es más interesante, interpela la conceptualización de discapacidad y dice, pensemos que hay discapacidad que es permanente, guarda, y otra es temporal. Porque también el paciente va a saltar una rampa para poder entrar a una institución, te ruedas, porque usas molletas, porque tuviste un problema visual, y antes y ahora ves de otra manera, ¿no? Por infinidad, porque hemos tenido y hemos quedado con problemas de audición, digo, hay la discapacidad, no es destino. ¿Se entiende lo que digo? Es algo que también ocasionalmente puede suceder. Y que esa diversidad de la que hablamos, de esa inclusión en la que hablamos, nos atañe a todos. Yo pienso a veces en términos de discapacidad, cuál es el lugar real que habita el otro. Si yo puedo entender cuál es el lugar real que habita el otro. Porque si lo puedo entender, solo implica saber que el otro habita un lugar de derechos. Es muy sencillo, como que no te rebuscamos mucho. Y que si sé que es el otro habita un lugar de derechos, también. Y que tiene que haber estos espacios que garanticen que mis derechos se cumplan. Y entonces aparece un concepto sobre la discapacidad, una reconceptualización muy interesante. De la mano aparece la idea de barrera, entonces aparece esta idea de que el problema no está puesto en el déficit, en aquello que por ahí no hay, que no está, sino que es el entorno, el discapacitante, y entonces aparece el modelo social, la mirada del modelo social de la discapacidad. Es el entorno el que no tiene la rampa, que es el entorno el que no tiene los niveles de comunicación, que es el entorno el que no presenta una configuración, una propuesta de enseñanza para que ese estudiante pueda acceder. Es el entorno, no es en el déficit. Y más interesante es pensar que la idea de déficit estuvo puesta en casi todos los que pasamos por la institución escolar, y no solo por las personas con discapacidad. Uno lee informes pedagógicos, actualmente no puede esto, no puede acá, no puede allá. Es dulce y se comunica bien con sus compañeros. No puede. Los no están puestos en el sujeto. La interpelación del posicionamiento social de la discapacidad y del cambio de paradigma es decir, perdón, no es acá, es en el entorno. ¿Cuáles son las barreras que nosotros identificamos por la cual este sujeto no puede acceder a este edificio, no puede acceder a una propuesta de aprendizaje? Es como complejo por ahí, ¿no? Pero porque nosotros también venimos con una mirada puesta en el déficit, y no tanto en pensar cuáles son los entornos, cuáles son los entornos amigables que nosotros necesitamos para hacer lugar a todos. Chico. Una pregunta, justamente habló de la etimología de las palabras, inclusión e integración. Por ahí yo tengo alguna confusión. A ver. Entendía que integración era hacerlo parte, integrar, hacerlo parte. Parece un sinónimo incorporar, ser parte del pueblo. Si inclusión lo tenía como metido adentro. Y en realidad ahí los conceptos que se dan son diferentes. La mi confusión es, por ahí a lo que antes se llamaba incorporación, en realidad no se daba, y lo que hoy se quiere hacer con la inclusión es la incorporación. Claro, primero que me encanta que entremos en el mundo del juego de las palabras, me encanta que podemos estar delirando sobre esto. Por la parte de que tenemos que buscar la epistemología en origen latín, dice algo. ¿Qué dicen los autores también? A veces los autores tienen posicionamientos diversos en relación a eso.
lo que la normativa y lo que el posicionamiento en el modelo social trata de interpelar, precisamente que la integración no es que sea solo parte de ese espacio, sino que ese espacio existe porque lo conforma ese otro, eso es la inclusión. Acá hay un espacio, existe este espacio habitado, porque todos nosotros estamos, no porque esté solo Laura, que tiene discapacidad motora. ¿Se entiende la lógica para poder pensar? Claro, y que el espacio de la inclusión es que todos hoy estemos sentados acá. No que este espacio decide que me va a poner una silla y que yo me siente, sino que yo tengo el mismo derecho de estar sentado acá que todos ustedes, y entre ustedes también. A mí la integración sería como esta idea, digo, y siempre lo voy a llevar al marco normativo, de pongo la silla y se sienta. Y la idea de la inclusión es la silla está ahí, y tiene que ser habitada por todos los que estamos, con posibilidad. Francisco. A partir de hoy, la casa de revolución. Exacto. Exacto. Espacios amigables, ¿no? Espacios accesibles. Si nosotros tendríamos que pensar hoy, en la entrada del instituto, tenemos rampa, ¿no? Bueno, entonces, no hay que romper el piso y alzar la rampa porque viene Laura de silla de ruedas. La rampa ya está. Para Laura, que la usa permanentemente, y para María, que se accidentó, y eventualmente hoy va a usar. Esa rampa ya está ahí. El ambiente, el espacio, es accesible a todos. Entiendo un poco, podríamos estar horas reconceptualizando, pero bueno, lo quiero llevar y nos vamos a tratar un poquito y después, cuando Algo cortito para decir. En realidad, ahorita habla del modelo del cual estamos anclados hoy, que es el modelo social de discapacidad. Pero tal vez está bueno contar cuál era el modelo que imperaba, con el que yo me formé y muchos nos formamos, que era el modelo médico, la clasificación, ¿no? Tal cosa, tal otra, ¿no? Y bueno, eso puede dar letras. Y eso imperó todavía sigue muy presente en un montón de cuestiones. En lo personal, alguien me preguntaba, nosotros de esto no sabemos, yo tampoco sabía. Y en realidad, por eso estos espacios son importantes. Y aprendí la primera en un curso que propone la provincia de Buenos Aires, y cuando yo fui a leer me despaché que no estaba, que había algo que se llamaba modelo médico y que ahora había otra cosa que se llamaba modelo social. Y no entendía, hasta que pude leer y comprender la diferencia, el avance de un modelo a otro, ¿no? Lo que implica esa transición. Y después en lo personal como docente, que yo no podía no estar sabiendo eso. Es importante saberlo porque es un mundo de diferencia y las puertas que cerraba o abría. Así que hubo un modelo, se llamó modelo médico, hubo otro en el medio, pero bueno, son como interrogantes que vamos dejando. Es interesante que los recuperemos, los retomemos, no como una obligación de una cátedra. No pensaba hoy en los talleres, inglés. Bueno, hay un montón de este tema que en realidad es necesario abordarlo porque es nuestra responsabilidad, ¿no? Por ahí ustedes tienen como más claro la conceptualización de la escuela tradicional, ¿no? Ahí hay con pedagogía. Sí. Bueno, en el marco de la escuela tradicional, en el marco de los discursos hegemónicos de la tradicional, la escuela de la escuela humana, la tradicional invoca esos conceptos, ¿no? Cuando uno trata de volver sobre la historicidad, sobre los pasos de los pasos de la educación especial, podríamos evocar ya desde la antigüedad, ¿no? Las personas con discapacidad eran consideradas demonios, las mataban, las asesinaban prematuramente, había cosas donde se arrojaban sus cuerpos, era una maldición de Dios, trabajaron con
Y hoy eso más moderno, ¿no? No, pero hoy hubo una pregunta que hicieron acá 5 y que estaría bueno que la recuperemos después para Laura, respecto a esto y le pusimos el contexto, ¿no? Preguntaron algo así como si entonces tiene sentido que exista la escuela especial hoy. Después le pusimos el contexto, cómo nacen las escuelas especiales, porque los desechos, porque en algún momento la gente con discapacidad no entraba en ningún lugar. Y está muy bueno problematizarlo, ¿no? Yo soy una gran defensora de que la escuela de educación especial, que la sede tiene que existir, porque es una oferta más del sistema educativo. Soy una gran defensora. Las cuestiones, podría hablar de otros modelos más norteamericanos, donde en términos de recorte de educación se pensó en unidades educativas, en realidad lo que hicieron fue reducir la educación especial a una secundaria. ¿Sí? Digamos, ahí hay mucho para sacar tela, porque es una escuela, y que es una escuela para todos. Una escuela para todos es un lugar de jugar para todos los incluyendo teniendo en cuenta sus particularidades. Digo, Pero aparte de la escuela la mirada sobre la educación inclusiva, porque tenemos esta particularidad de pensar que tenemos que escuchar, porque salió al tema, es necesario tener una aula inclusiva, ¿por qué no decimos aulas solas? Porque si tenemos una necesidad es porque caminos no recorridos. Y entonces, para tener la garantía de que esos caminos no recorridos se reforman, la escuela especial tiene que. Y además hoy hablamos de aulas de inclusión porque es necesario a veces nombrar. Lo que se escribe trasciende. Lo que se nombra, la palabra, tiene impacto sobre el otro. Y no estamos a hablar de aulas heterogéneas, de educación todo el tiempo, hasta que eso se nos apropie. Entonces podamos decir aulas, porque ya vamos por entendido en todas las aulas de inclusión. Pero ahora hay que nombrar, y hay que nombrar las cosas por su nombre. Yo me llamo Laura, no lo mismo si me dice Silvia. ¿Sí? Porque eso también tiene que ver. Sería largo hablar. Y ahora lo vamos a. Voy a hacer una relación a las escuelas de la modalidad, porque Laura, que las defiende, cree que es necesario que estén como una oferta más del sistema educativo. Una educación para todos, en esta actividad que le llamamos para pensar, es un escenario que propicia las propias identidades, los estilos de aprendizaje, las potencialidades y los intereses, que tiene en cuenta la necesidad de los otros, que ofrece experiencias educativas vinculadas al ejercicio de los derechos, que fomenta relaciones de igualdad, equidad, solidaridad, cooperación y justicia. Hay 3 conceptos que me gustan mucho, que es igualdad, equidad y justicia social y justicia curricular. Hay muchos autores que hablan de esto, muy interesante escucharlo, pero me gusta mucho pensar en la igualdad y la equidad, porque la igualdad es la garantía de derechos para todos, y la equidad es a cada uno según su necesidad. Nosotros es necesario que salgamos de los totalismos, de los conceptos totalizadores, así todos para todos. No, mirá, vos me metés en una caja de ropa y todo el pantalón está 58 y no. Y es para todos, pero a mí no me va a entrar. O sea que no es todo para todos. Los derechos son para todos. Y en términos de equidad, a cada uno según su necesidad. No puede ir uno sin el otro. Hay que salir de algunos conceptos que totalizan de nuestro discurso. Pero ojalá muchos de nuestros discursos luego sean hechos. Bien. El 634, cuando ustedes se tomen un ratito para leerla, es muy interesante leer la 311 y la 634 en paralelo, porque la 311 dicen que es el marco general, que el 634 es para la provincia de Buenos Aires, y ahí hay algunas cuestiones en términos del concepto, que la 311 amplía, ¿sí? Y está bueno poderla leer juntos porque arma un poco la idea que sustenta el posicionamiento en la educación inclusiva. Volviendo un poquito a la historicidad de la modalidad, en 3 grandes bloques nosotros venimos de un modelo médico hegemónico a un modelo biopsicosocial, a un modelo social de la educación especial. En el medio hay otros, pero es como estos 3 grandes, ¿no? Un modelo médico hegemónico, y ahí entra la idea de la escuela tradicional,
y también en la escuela no teníamos equipos de orientación, teníamos gabinetes para los chicos que tenían problemitas, y no solo estaban en la escuela, pero hoy tenían problemitas, iban al gabinete, trabajaban uno a uno con el asistente del gabinete que iban a resolver el problema. Hay también, hay para pensar en la división. Hoy los equipos de orientación educativa están posicionados totalmente en otro paradigma, también han tenido sus recorridos y también hoy piensan en la enseñanza. Antes los gabinetes trataban problemas, dificultades. Entonces, cuando yo hablo de un paradigma hegemónico médico, no hablo exclusivamente de qué nos paró en la educación especial, que tenía que ver con la rehabilitación, cuando se nos mueve el brazo, le mueva el brazo. Y bueno, no va a escribir nunca, que le ayudamos con la mano y que remate, que haga círculos. Como no va a poder hacer nada de eso, bueno, que aprendan a tejer, por lo menos que hagan algo para resolver el día de mañana. Y había mucho de esta cuestión, y entre el nacimiento de la escuela, educación especial, en el camino de cuestiones, ¿no? Los internados, nos anteceden mucha historia que es interesante leerla desde la antigüedad al siglo XXI. Hay mucho para leer sobre educación especial. En estos dos grandes encuadres, la 311 y el 64, vamos a encontrar una paleta que aparece mucho, que es la idea de dispositivo educativo, de inclusión. Ahí está interesante pensar, que por eso lo vamos a visitar ahora, pero sí pensar en términos dispositivos. Sí, ahí nosotros pusimos dos conceptualizaciones, una de Foucault y la otra de Fernández, sobre qué hablamos cuando hablamos de dispositivo. Hoy esto es un dispositivo, ¿no? Un dispositivo que convoca a algunas personas que tienen un recorte, el estudio de la matemática, ¿no? La enseñanza tiene su recorte. Tuvo un tiempo de durabilidad, que va a durar esta semana, con tantos encuentros de diferentes maneras, que tendrá luego una instancia de evaluación de los que participaron dentro de las aulas, de los que organizaron en su trabajo. Se acotó, y es eso, que luego retomaremos en otro, que pensaremos a partir de otras cosas. La idea de dispositivo en educación es muy interesante pensarlo. ¿Sí? Porque cuando uno piensa, por ejemplo, en el acompañamiento de una trayectoria en clave de la PPI, la propuesta pedagógica de inclusión, es el dispositivo. Me río porque suelen hablar mucho en siglas, sí, y entonces venimos PPI, y lo acaba de aclarar. Tenemos otras cosas que todos están largos de y pensar que nosotros no escribimos difícil como los médicos, pero hablamos difícil. Y eso a veces no está bueno, ¿no? Porque también es aclarar de qué estamos hablando, es aclarar de que esas cosas nos involucran a todos en un mismo. Voy a como adelantarme un poquito y les comparto los tres modos que nosotros tenemos desde la modalidad para poder intervenir. Primero, pensar en términos de dispositivo es pensar en términos de construcciones pedagógicas. Yo no estoy hablando de cualquier dispositivo. ¿No? Este también es un dispositivo educativo. Acá hay algo que nos convoca, que es la enseñanza, por construir conceptos o problematizar algunas cuestiones en relación a la enseñanza. ¿Y qué pasa en términos de esos dispositivos? Bueno, lo que hay que tener en cuenta en los dispositivos son las redes de relaciones, atender a la particularidad de los sujetos, cuál es el conjunto de prácticas que constituyen ese dispositivo, y cómo se aloja, cómo se alberga cada trayectoria en los dispositivos que nosotros planteamos. ¿No? Acá nosotros no pensamos en cualquier trayectoria, convocamos a los estudiantes que estudian determinada carrera, los alojamos desde el lugar que creemos que es importante decir estas cosas, y en relación a eso es que se arma el dispositivo de formación de estos encuentros. Los tres modos de intervención de la modalidad de educación especial son: uno, con un tránsito de una trayectoria a una escuela sede. Una escuela sede es una escuela que tiene como estructura el nivel primario y el nivel secundario. El nivel primario pensado en pluriaño, en dos ciclos. Primer ciclo, que aloja primero, segundo y tercer grado, y el segundo ciclo, que aloja cuarto, a quinto y a sexto. Y, en nuestro caso, servicios agregados de formación integral, que sería el nivel secundario.
que se piensa este dispositivo en clave a la enseñanza del diseño curricular del primer ciclo del nivel secundario y acompaña en la infraestructura informativa todos los espacios que tienen que ver con la formación laboral. ¿Qué es una escuela? Ahora hubo algo muy importante que pasó con el 64, y que a partir de volver a pensar en educación especial en términos de enseñanza, había algo que no garantizaba los derechos, era que nuestros alumnos que transitaban dentro de las escuelas sede a nivel primario no acreditaban sus saberes, no tenían sus certificados. Entonces, a veces cuando nosotros veíamos que teníamos estudiantes, como decimos a veces nosotros científicamente, que tienen mucha actividad, acá y acá y acá para cortar, para armar, vamos a aprenderle más, vamos a aprender otra cosa, vamos a aprender otros ámbitos. Y queríamos por ahí transitar el nivel secundario, como no teníamos la certificación del nivel primario, porque habían transitado en la modalidad, teníamos que hacer veterinaria cursos que vayan a terminar adultos primarios para tener una certificación. Bueno, ahí había una cuestión que adeudaba mucho en términos de garantía de derechos, teniendo en cuenta que las escuelas sede no trabajan con una currícula paralela, sino que es el diseño curricular del nivel primario. Y había algo ahí, en términos de las propuestas pedagógicas, que había que garantizar. Así que la 1634, por suerte, vino a garantizar eso y trajo la certificación de los saberes. Hoy, con la certificación de la modalidad, los estudiantes tienen acceso a cualquier espacio, incluyendo el SAP. Cuando ustedes leen la resolución, van a encontrar que los centros o los servicios agregados de formación integral es una oferta más del nivel secundario. Entra la oferta del nivel secundario. Solo que todavía no podemos trascender que se la podemos ofertar a todos, se las ofertamos exclusivamente a los chicos que presentan necesidades educativas. Es muy interesante también analizar el nivel secundario, la modalidad, todo lo que nosotros venimos a decir acá, mañana va a ser otra cosa. Todo lo que nosotros hoy estamos compartiendo, mañana va a estar transformado. Porque la modalidad ahora también quiere garantizar los saberes del nivel secundario. Entonces, ahí empiezan las transformaciones. ¿Qué, cómo, cuál certificación, desde dónde? ¿No? Ahí empiezan los movimientos. Por ahí, dentro de 10 años nos encontramos, estamos hablando de nuevos conceptos, y ya ni siquiera hablemos de aula inclusiva, y estemos hablando de otras cosas. Haciendo la educación, constante movimiento y transformación, que no se produce sola, se produce mientras nosotros nos movemos, mientras nosotros pensamos, mientras nosotros generamos ideas, mientras nosotros confrontamos conceptos, mientras nosotros abrimos espacios de encuentro. Ahí se transforma la educación. Un docente transformador es un docente que camina, que va y viene con su formación, que se hace preguntas, que busca lo que no sabe, que se encuentra con otros, que se vuelve a repreguntar, que se angustia porque hay algo que no sabe, pero se deja por algo que no sabe. Cuando sabe que siempre es un estudiante, siempre está en la formación es continua, un papelito que dice que soy, no me termina de construir como profesional de la educación. Entender eso es entender posiblemente dentro de 10 años cuando nos encontremos a tomar otra cosa. Bueno, uno de los modos es la escuela sede. La segunda forma de intervención que tenemos es a través de una propuesta pedagógica de inclusión, la PPI, que un estudiante que presenta necesidades educativas derivadas de discapacidad, que su familia o el equipo que lo va acompañando define que el tránsito va a ser en el primario, pero que necesita de ciertos apoyos, ciertas configuraciones. No hablamos de adecuaciones curriculares, de adaptaciones, hablamos de configuraciones, de ajustes, de apoyos, de estos conceptos hablamos. Y lo que hace la propuesta pedagógica de inclusión es que entre a nivel otro docente que viene de la modalidad a trabajar en clave de pareja pedagógica. Durante mucho tiempo, los maestros, esto poniendo un poco al juego de cuando hablábamos de integración, iba el maestro que venía de la escuela especial y había una idea como que yo tengo a todos alumnos, pero él es la otra maestra que viene de la escuela especial, la que no había todavía como la idea de que tengo 24 sentados, no 23 en la escuela especial. La docente que iba a sacar a este alumno del aula, porque lo tenía que reforzar, lo tenía que ayudar a que
betis, los números que puedo operar. Entonces, para que el equipo sea más provechoso, no lo vamos a perder por el aula, sino que lo sacamos afuera y trabajamos con el estudiante 2 horas. Hubo que hacer muchos procesos para entender que nosotros ahí no estábamos garantizando ningún derecho, porque garantía de derecho era que el estudiante dice en esa aula que no tocó. Y más aún, que eso que se estaba proponiendo pueda ser mirado por algunos y generar algunos accesos para que pueda apropiarse de eso que estamos ofreciendo. Y ahí en la idea de inclusión, y que todavía trabajamos mucho para que eso pase, el maestro de apoyo a la inclusión, cambió la denominación, no es maestro de integración, sino es maestro de apoyo a la inclusión, maestro de apoyo a la inclusión, va a la escuela del nivel como parte de esa escuela, como parte del entramado institucional, va a esa aula como pareja pedagógica del docente, con el que tiene que pensar la previsión didáctica anticipadamente, con el que tiene que pensar las configuraciones de apoyo anticipadamente. Esas son cuestiones que cuestan mucho. En el nivel primario y en el nivel inicial, medio que no estamos bien de cambio, pero en el nivel secundario que sería buscar a los profesores por abajo de la alfombra para poder hacer un acuerdo pedagógico didáctico. Aún hoy, en la época del Drive, del WhatsApp, se hace difícil encontrarnos con la comunicación del docente, con conversar, porque hay algo que el docente sabe porque es específico, y hay algo que yo sé porque soy específica, y hay algo con eso que podemos hacer juntos para sostener y acompañar una trayectoria educativa. Somos nosotros los que vamos a tener que acomodar algunas estructuras para garantizar la inclusión. No es el alumno que va a tener que entender esto que yo traigo o lo que yo digo. Nosotros vamos a tener que pensar unos dispositivos para garantizar que ese estudiante aprenda. Y un tercer modo, el menos utilizado, pero el que más estamos tratando de propagar por estos tiempos, es el de intervención institucional. Que es cuando a la escuela de nivel se le abren preguntas con alumnos que no presentan discapacidad, pero que tienen algunos desafíos en relación a lo que se propone en el marco de la escuela. Y entonces este equipo piensa junto, pero bueno, necesitan otras miradas. Entonces se levanta el tubo y alguien le pide a un equipo directivo la posibilidad de que alguien de la escuela especial, del equipo técnico, del equipo directivo o una maestra de inclusión se acerque a trabajar con el equipo de orientación educativa o con un maestro particular para ver algunas cuestiones, para pensar juntos algunas cuestiones en el marco de lo institucional y no en la intervención directa con una trayectoria. ¿Sí? Porque pedir una propuesta de inclusión también lleva un tiempo, no simplemente como qué lindo, ahora venimos acá. No, hay una escuela que a través de sus evaluaciones se da cuenta que necesitamos otros apoyos, la familia tiene que querer la intervención de la modalidad, y es de la manera en que se acepta una PPI. Pero hay otros modos en que podemos trascender, que es en el trabajo entre instituciones. Pensar juntos, problematizar juntos algunas cuestiones que tenemos como desafíos y ver por qué caminos podemos transitar. No quedamos tan solos y tan fragmentados. Así que los 3 modos de intervención de la modalidad es con un tránsito en la sede, con una propuesta pedagógica para la inclusión y con una intervención institucional. Esto es un poquito que ya lo dijimos, lo vamos a pasar, pero vamos nada más que a leer el concepto de modelo social. Es una perspectiva de derechos, siendo entendida la discapacidad como un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con discapacidad y las barreras debidas a la actitud y el entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Y ahí está el concepto para que después lo analicen. Y un poco en términos de esto de que hablábamos de integración escolar y de educación inclusiva, va a quedar para que puedan bien, acá lo mismo, por esto de que diferenciar, por esto que aparecía, ¿no? Como el concepto, es difícil porque casi como que estuviéramos hablando de lo mismo, pero no estamos hablando de lo mismo, y quienes agarran estos conceptos también van a pensar otras cosas que matemáticamente hablando, los dibujos nos damos cuenta, ¿no? La diferencia. En la integración hay una parte que se diferencia, en la inclusión estamos todos juntos. A veces la matemática y sus diagramas. El esquema de integración es un esquema de organización, para decir si el conjunto
la estructuración exclusiva y exclusiva. Voy a dar un ejemplo matemático que alguna vez lo tratamos en SATE, que tiene que ver, lo voy a dar porque coincide con esto. Cuando nosotros trabajamos el universo de los triángulos, podemos hacer una clasificación considerando al triángulo equilátero como un caso especial dentro de los isósceles y a su vez un caso especial dentro de los triángulos en general. Cuando nosotros trabajamos el triángulo, tomándolo triángulo equilátero, triángulo isósceles, triángulo careno, estamos dividiendo los grupos y los que están en los grupos no están en los grupos. En cambio, en el segundo esquema que tienen ustedes acá, constitución, ahí cualquiera puede ser el todo y la parte. En cambio, en el primero solamente hay todo dividido en partes. Bien, ¿verdad? Siempre la matemática trae una cosa que te ayuda a entender el conjunto. Bien. Pensar la educación inclusiva en clave de derecho es pensar que como docentes nosotros tenemos que poder ofrecer propuestas donde todos los alumnos, todas las alumnas, con sus diversas características, aprendan. Y ahí se abre cierta complejidad de la cual en educación especial no hemos hablado siempre. Precisamente por los discursos que nos fueron ayornando y nos fueron constituyendo, la enseñanza ocupaba un lugar instrumental, ¿no? Enseñar hábitos, enseñar las vocales, enseñar algunos textos, ni siquiera enseñarlo, claro, ni siquiera con la intención de exploración del texto. Y entonces nos fuimos alejando conceptualmente de la enseñanza, agravado por la formación inicial de los profesores de educación, ¿no? Por suerte, a partir del año que viene entra en revisión el diseño de la formación de educación especial. Yo me voy con un cartel y pido disculpas si acá hay psicólogos, pero tengan menos psicología y más didáctica para Reyes va a sacar el trabajo, no, sí, porque en realidad tironeamos un poquito. El profesorado de educación especial, que son 4 años, respecto a la didáctica, voy a dar un ejemplo con matemática. En primer año tienen 2 módulos semanales en la materia que se llama Taller de Pensamiento Lógico Matemático, ¿no? Es la oportunidad de resolver problemas, de hacer matemática. En el mismo año tienen 1 hora, ¿no? O 2. 2 horas de didáctica de la matemática. En segundo, 2 horas de didáctica de la matemática. Chau, listo, no tienen más. Y en tercero, cuando vamos al aula, no tenemos para pensar la didáctica. No tenés Ateneo. No hay Ateneo. El Ateneo en el de primaria y el de inicial es el Ateneo de matemática, en el Ateneo de práctica del lenguaje. En el profesorado especial no hay. Entonces, hay una carencia en la formación sobre la enseñanza de la matemática, de práctica del lenguaje, de ciencias naturales. Por eso Laura dice menos de psicología, porque todavía no, claro, porque todavía tenemos 3 años más uno de psicopato. Digo, nosotros estamos, digo, con que me dé psicología del desarrollo y psicología de la aprendizaje, ya estamos. Digamos, yo necesito saber cómo enseño matemáticas, cómo enseño a leer escribir, cómo enseño las ciencias. Pues yo soy un maestro de la enseñanza, no soy un rehabilitador, no voy a trabajar con la sujeto. Que la voy a interpelar, que le voy a dejar huellas y ojalá sean las mejores. Yo no voy a poner un rival en el aula, yo voy a ofrecer objetos de la enseñanza en el aula. Hay mucho para pensar ahí, y por suerte que este diseño que hay en 2009 es superador al anterior que me referí yo, que era mucho más posicionado. Entonces veíamos la neurofisiología del cerebro,
¿no? Hay como Estaba anclado en el modelo estaba anclado en médico. otro lugar, estaba anclado en el déficit. Mira, como hay una afección en el área de Broca y Hermín que esta persona no va a hablar, no va, y porque tiene la afección ahí. Pero mucho tiempo después, nosotros sabemos que tenemos el cerebro neuroplástico, es una cosa bravo. ¿No? Si no, explícame ustedes cómo las personas no videntes juegan también al fútbol. O como una persona que no escucha canta, ¿no? Como una persona con disfluencia, con tartamudez, cuando canta no tartamudea, ¿no? Como una persona con, ya vamos a otras patologías, como Parkinson cuando toca un elemento no tiembla. Bueno, porque tenemos un cerebro neuroplástico, ahí hay cosas para pensar en lo que la ciencia y también los pedagogos han avanzado para que nosotros pensemos. Hoy entra un diseño en revisión, un diseño que no entra casualmente, sino porque no en la República Argentina, somos muchos preguntándonos acerca de la enseñanza, y no exclusivamente del ámbito de la educación especial. Pero sí sabemos que tenemos una fuerte deuda en relación a la enseñanza. Que nuestras aulas de la sede y de las escuelas de nivel todavía tenemos en los cuadernos de nuestros niños la letra manilla y el pintar la letra, porque todavía no hemos entendido que las prácticas de lenguaje son prácticas sociales, que no se enseñan fragmentadamente, sino que son sistemas, y en relación a la alfabetización de los números también digo, ahí hay algo para pensar en la construcción del conocimiento, en los tiempos del otro para construir conocimiento, en los tiempos del otro que enseña para acompañar los procesos del que aprende. No es el estudiante que va a mi ritmo, no marco yo el ritmo. Soy yo quien acompaña procesos y entendiendo esos procesos ofrezco cada vez diversos objetos para que esos contenidos se complejicen y esos saberes de algo. ¿Alguien levantó la mano? Este diseño me pareció esta idea de sacar por la psicología. Pero sí, exactamente por no sería pensar en agregar simplemente, porque anteriormente la clase habla de una pregunta peor dice sobre los tiempos que existen en los modelos secundarios, la primaria, el terciario, que han surgido en su momento, la secundaria, dentro de la primaria, a 10 años ya, no se han modificado los horarios, toda la mañana a la tarde, digamos, y se fueron adecuando de acuerdo a la sociedad iba cambiando. Y ahora la sociedad está cambiando. Es más, sacar y poner o es agregar. No, ni sacar ni poner. Como más avanzada, que no tiene la mano, estos casos claramente está en la tabla de la pista, la situación de entrenamiento. Esto a mí, cuando estoy enseñando y necesito más tiempo, necesito resultados en mí mismo, el acompañamiento, todo. Pero, pensar esto, ¿cuánto hay que revisar cómo en un punto, no está transformando en un nuevo obstáculo para el cambio significante, ¿no? Un cambio que dejamos. ¿Cómo es tu nombre? Vero. No, Vero sí. es importante. ¿Cómo? Leandro. Leandro, yo cuando digo algunas cosas, como decimos todas, las decimos casi de una manera simplista, ¿sí? No estoy diciendo, ay, no básico, no digo porque hay saberes que son los saberes generales y que nos constituyen como docentes. Yo lo interpelo desde el lugar de que tengo 4 años, una cátedra para la cual no me voy a profesionalizar, y la que sí necesito que haya de la enseñanza la tengo solo 2. Digo, y lo digo así como una cosa muy bruta a manera de generalizar. Los cambios que se vienen no son de hoy para mañana. Existen procesos y por suerte, lo celebro, nosotros hoy tenemos
en la conducción de las políticas educativas, personas que están consultando a los territorios. ¿Sí? No se envía un documento que va a transformar un posicionamiento curricular porque a alguien se le ocurrió. Entonces, el encuentro del 25 en La Plata para los profesores de los 4 años de los profesores de la modalidad es un espacio de consenso, es ir a decir, los profesores de la práctica, ¿qué pensamos que hay que transformar? Son espacios de conversación que no se dan en todas las gestiones políticas educativas y que yo las pongo en valor, porque algo de lo que vengo pensando siendo estudiante y siendo docente, voy a tener un espacio de encuentro para decir, si la escuela especial se va a centrar en la enseñanza, pensemos en la formación inicial de aquellos que van a estar enseñando. Y por ahí pensemos sobre diversos temas, ¿no? Uno ahora no voy a traer el diseño curricular para que vean las materias que tenemos, pero una, por ejemplo, es currículum y discapacidad. Y ahí hay una conceptualización de que parece que como tiene discapacidad hay que tener currículum en otro lugar. Y en realidad, veamos currículum si querés. ¿Se entiende? Pero hay algo ahí en esta conversación que esperanzadoramente van a ser muchas. Ya saben ustedes que hay 9 diseños del profesor de nivel secundario en revisión, ¿sí? Los 9 más importantes que hace tiempo no se revisaban, se están revisando, y vamos a tener un impacto también en las nuevas formaciones, que aparece en las consultas, esta idea de las aulas heterogéneas, de educación. Hay algo que se está diciendo, que se está pensando que hay que pensarla en la formación, que esos procesos llevan tiempo, pero que esos tiempos se constituyen con encuentros. Y yo celebro que hoy la Dirección de Superior quiera consultarle a los docentes de la práctica qué pensamos acerca de la formación y qué pensamos que hay que transformar desde ese espacio. Porque la educación, vuelvo a decir, como lo dije casi al inicio, se transforma cuando todos ocupamos del carro. No se transforma solo en lo discursivo, no se transforma mirando desde el costado, no se transforma pensando que para eso yo no estudié. Se transforma cuando todos tratamos de avanzar una baldosa más. Cuando avanzamos sabemos que hay otros que tienen otros tiempos pero que están viniendo. Cuando nos hacemos todos cargo de los melones que están en ese carro. ¿Se entiende? Ahí hay algo de la responsabilidad en términos de nosotros, profesionales de educación, ustedes, profesionales de educación, para garantizar la transformación. Hay que juntarse a pensar. Hoy dijimos muchas cosas. Yo quisiera que nada de lo que por lo menos enfrentemos hoy que lo lleven como totalizador. Ay, no, yo me encuentro y estaba la inspectora y ahí lo que dijo. No es ahí. No es por ahí. Lo que nosotros tenemos acá es compartir ideas y también pensamientos que nos trajeron hasta acá para conversar y para instaurar algo de la pregunta. Porque se cree que se transforma cuando hay preguntas. Cuando ustedes como docentes, cuando nosotros como docentes no nos preguntemos más nada, será el momento de irnos. Será el momento de irnos, porque un docente se pregunta algo todos los días. Se interpela con algo todos los días. En el marco de eso, cuando por estas cosas de las elecciones de la vida uno va transitando y decide trascender en su profesión y ir ocupando otros espacios, la situación de la enseñanza es algo que me preocupó siempre cuando me di cuenta que debía generar una estrategia para que un estudiante divida, y entonces ya no dividían llevándose, pensando casi absolutamente me llevo 2, sino que veía los cuadernos un choclo de restas que no entendían de dónde salían, y yo realmente no estaba entendiendo qué pasaba con esta cuenta. Cuando no estaban mal las cuentas paradas y aparecieron todas acostadas, tuve que decirle a la señora Graciela de la Argentina de las Doninas, ¿me podés explicar por qué hacen todo este choclo en la cuenta? ¿No se llevan más? Yo estoy haciendo un curso en el CIE, porque este es el nuevo posicionamiento, mirá, porque... Y me tuve que sentar en el tercer grado, en el cuarto grado, perdón, en el cuarto grado. A todos los ilustrados. Entonces me abría las preguntas, porque surgió una necesidad en mí, la necesidad de tener las suficientes estrategias para enseñar. ¿Se entiende? Entonces desde ahí estas preguntas me interpelan. Y luego, bueno, fui por búsqueda, me fui encontrando con gente que sabe de eso que yo por ahí carezco, y por ahí... En realidad, esto del saber, porque, bueno, algunas veces dicen, necesito que esto, porque tengo un estudiante así. Nosotros, ninguno tenemos respuesta.
Lo que tenemos es ganas de ir a ver qué pasa y de probar, pero no tenemos receta. Olvídense de la receta. La receta es un viejo paradigma, esto se hace así. No. Frente a cualquier estudiante, bueno, vamos a probar. Ahora, ancladas en posicionamiento firme. Todas y todas pueden aprender. Eso no se negocia. ¿Sí? Todas y todas pueden resolver problemas ajustados a esa particularidad. ¿No? Este concepto de los pilares no es para algunos y otros no. Y ahí viene lo profundo, lo que tenemos que sentarnos a pensar, pero no tenemos respuesta. Después viene la individualidad, sea un niño con autismo, sea un niño con parálisis cerebral. Exactamente. Veremos. No tenemos respuesta para todo. Lo que tenemos son convicciones. No, y lo que sabemos que es un niño o una niña. Exactamente. Primero. Primero. Y que todos saben algo. Y que todos pensamos desde lo que sí puede, desde la potencialidad. Y voy a ver qué sabe. Saber qué sabe no, pero buscaré un problema, iré con una situación a ver qué sabe. Pero lo que es profundo esto, la convicción de que sabe algo, no puedo dudar. Ese es el derecho, ¿no? Desde ese lugar lo pensamos. Después vemos qué llevamos, qué hacemos con las señas que están hacia el fondo. Pensamos juntos, porque esa es la otra idea, ¿no? La idea de pareja pedagógica. Yo tengo el saber de la matemática, la didáctica. Y las MAI queridas, ¿no? Las maestras de apoyo a la inclusión, tienen esa disponibilidad de pensar las configuraciones de apoyo. Y la idea de pareja pedagógica, ¿sí? Ahora, la responsabilidad, yo, primer año de una escuela secundaria, tengo a Juana con alguna discapacidad. La responsabilidad de Juana de que aprenda matemáticas de Rosario, no es de la MAI. Ahora, voy a trabajar en pareja pedagógica con la MAI para pensar juntas, porque hay cosas que no, como dijo Laura, no puedo pensar solo, porque no es fácil. Ahora, también tengo a Pedrito, que ese inquieto que va y viene, dice, pero es re inteligente porque contesta. Bueno, también voy a hablar con las chicas, a ver, pensemos estrategia para ese Pedrito que no logro que se me siente nunca, que no logro que le ponga una idea a la hoja. Ven que esto de lo heterogéneo, de pensar la diversidad del aula. Sí. Buenas tardes. Nancy, llegó el inspector de la rama. Vamos a presentarlo ahora. Sí, pero bueno, tampoco tanto. Claro. El arquitecto Martín Soler es el inspector del nivel superior y el participa en el marco de esta semana de educación matemática. Y ahora tenemos la presentación de Laura Otero, que está hablando sobre aula inclusiva. Y muy bien. luego va a haber un taller y anteriormente tuvimos a docente que ha venido de la Universidad del Centro de Chile, que ha trabajado sobre la enseñanza matemática y la bienvenido. Pero muchísimas gracias y felicitaciones por este trabajo. Realizando desde hace tiempo. Sí, te agradecemos que hayas valorado esto y nos acompañaste en el día de hoy. Y me espero un ratito porque, bueno, por otro lado, tengo que... Gracias. Perdón. No, nos quedan algunas consultas que no, como todo esto que se trata, pero bueno, estoy disponible a cualquier otro momento en la actividad del aula de poder seguir conversando o de que nos visiten en el instituto y seguir conversando. Nos queda poder conceptualizar la idea de apoyo, de configuraciones, de ajustes razonables, qué es eso de lo que nosotros hablamos desde la modalidad. Pero volviendo a las necesidades que tenemos en el marco de la formación, cuando empecé a trabajar en el área de la supervisión, y me fui con esta misma inquietud. Cuando dejé de ver la cuenta parada y la vida acostada, me fui con la misma inquietud. Y dije, bueno, ¿cómo pienso con los compañeros, directores y directoras, en relación a cómo acompañar, particularmente a los docentes de la sede, porque el nivel nos pone en jaque todo el tiempo?
¿sí? En el nivel nosotros tenemos que estar lo que ofrece la maestra, y entonces y este libro, esta actividad. Pero por ahí en la sede hay objetos que no circulan y tenemos que volver a instaurar algunas ideas casi de forma innovadora acerca de la enseñanza. Primero porque tenemos un diseño curricular, de la cual todos hablamos, pero que por ahí poco tenemos interiorizado. Cuando empecé a observar la charla con los compañeros, nos dábamos cuenta que no todos hablábamos de lo mismo acerca del hacer matemático, de la resolución de los problemas, que no todos hablábamos de lo mismo cuando hablábamos de alfabetización inicial. Cuando empecé a vislumbrar que había algo en la formación, salí al territorio en busca de compañeros que me ayuden a transitar nuevos caminos. Así es como me acerco al CIE y planteo la inquietud que me parecía necesario generar una mesa de trabajo, de acompañamiento pedagógico didáctico, en principio para los compañeros y en principio con ellos, conmigo, de las escuelas, por supuesto. Y empezar por el nivel primario, que es lo que nosotros, instaurar una lógica sobre la que vamos a pensar, porque pensar los objetos de la primaria también no va a poder permitir pensar los objetos de conocimiento secundario, ¿no? Desentramar esa idea del contenido, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un pluriaño y hablamos de un contenido en particular, y decimos, bueno, pero todavía no está operando solo, no tiene autonomía en la resolución del problema. Bueno, ¿a dónde hay que ir primero? Primero tengo que ir al sistema de numeración. Bueno, ¿cuál es el contenido descompletizado al que tengo que buscar para traerlo a donde este estudiante tiene que estar ahora? Digo, saber de esta completización y descompletización, secuenciación y priorización de los contenidos. Parece que esto del curso prioritario que apareció con pandemia, pero que por suerte algo hemos hecho bien, y que en términos de una propuesta de inclusión, una propuesta individual como se pensaba antes, y también cambió el concepto, uno pensaba en la priorización de los contenidos. Bueno, ¿qué es importante para el primer grado? ¿Qué es importante para el tercer grado? Esa priorización no implicaba un recorte, sino precisamente era, pensemos en lo prioritario para poder seguir avanzando. En esa idea de pensar entonces qué es lo prioritario, cómo se cuentan los contenidos, cómo se complementan, había que buscar herramientas, que llegó al CIE solicitando la mesa de trabajo, que ahora va a comentar Rosario, y así nos encontramos las directoras de las 500, las 3 del Parque de la Costa y la de la Valle, y yo acompañando para entender más del hacer matemático y de esa manera fortalecer las prácticas de supervisión, orientando con un poquito más de especificidad, con un poquito más de marco, ¿sí? Porque la enseñanza se construye así, estudiando. Cuando hablaba pensando en la enseñanza. Y bueno, esto les cuento un poquito que la mesa de la MAPD, mesa de acompañamiento pedagógico didáctico, donde se piensa la formación docente y continua. La propuesta se logró por un acuerdo entre la inspectora, el director del CIE, Fabián Martínez, y en mi caso, quien acompaña la formación para el nivel primario. Los destinatarios fue primero los directores. ¿Por qué los directores? Porque los directores son los coordinadores pedagógicos de sus docentes. Entonces, primero pensar con ellas esta formación, ¿no? Y que las directoras acompañen a los docentes. Es como una red, ¿no? Que va entramando. El propósito básico es esto de pensar en hacer matemática en las aulas de las escuelas especiales, atendiéndolas como aulas del nivel primario, porque no se pensaban así, no se piensan así. Es la invitación de la inspectora de que empecemos a pensarlo así, de cómo hacer aulas del secundario, que les va a tocar, pero está bueno contarlo porque nosotros pensamos en trayectorias de estudiantes, ¿no? Y hoy está en inicial, mañana va a estar en primario y después van a estar en secundario. Ustedes cuando se estén formando, seguramente el que está hoy en el nivel primario va a estar en el nivel secundario. Y bueno, algunas características de la formación inicial del profesorado que les contamos, ¿no? Esta carencia con respecto a las didácticas, a lo específico de las didácticas, que los diseños curriculares, que el diseño curricular del profesorado de la modalidad especial no tiene.
Y por el otro lado, las carencias que tenemos los profesorados de primaria, inicial y primaria, que de la modalidad, si no, muchas de las chicas del 89 que hacen primaria después se anotan en especial, ¿no? En especial lo mismo. En lo personal, ellos salen con una bandera, yo salgo con otra, que sería, debería dejar de ser el profesorado de especial y debería armarse un formato de como que atravesara a todos los profesorados. Ustedes como estudiantes tienen el derecho a saber de la educación especial. ¿Por qué tengo que ir a hacerlo aparte? Es una pregunta. Lo podemos establecer, acordar. Bueno, y está muy bueno lo que dice Laura, que la provincia nos invita a repensar ciertas cuestiones. Bueno, acá tienen fotos de los encuentros. Bien. Sí. Uno. Quita mucho de la modalidad es la soledad. Ahora, es verdad que ahí vienen las individualidades. Hay algunos niños jóvenes que no pueden intercambiar, pero tenemos que pensar en los que sí pueden, ¿no? Entonces, ven cuánta tela para cortar, hay un montón. Y bueno, en función de esto, nosotros trajimos algo para que hagan ahora. Eso es un trabajo. Nosotros no vamos a ponernos a pensar en situaciones complejas, sino tenemos un aula, les voy a mostrar, mejor volver ahí. Nosotros tenemos un aula heterogénea, vamos a pensar la enseñanza de la matemática en un aula heterogénea. Los que no son de matemática no se vayan. No. Podemos hacer un cierre de esta disertación Sí. y aprovechamos para que alguno que quiera ir al baño y después Sí, vamos pero acá. la idea es que no se nos empiecen a ir porque me parece que va a ser interesante. Vamos a armar grupitos pequeños de matemática, de práctica del lenguaje, con una de las estudiantes de la modalidad especial para pensar juntos un desafío. Es pensar, es esto que decíamos con Laura, no hay respuesta, es pensar, a ver qué podemos hacer con un desafío entre todos. ¿Está bien? Si van a pensar en una aula heterogénea, que quizá vamos a pensar diversas cuestiones, ¿sí? No lo vamos a puntualizar, porque nosotros hace tiempo le decía, bueno, ¿por qué no llevamos un caso para analizar con una propuesta de enseñanza? Nosotros no hablamos de casos, nosotros hablamos de trayectorias educativas. ¿Sí? Entonces, no importa ahora si Pedro tiene autismo, si Pedro tiene enfermedad, sino que lo que importa es que la propuesta de enseñanza que vamos a pensar va a ser accesible para todos aquellos que nosotros hoy imaginamos que tenemos dentro del aula. Si les parece, podemos conformar el grupo, si mientras arman los grupos van al baño y vuelven. Vamos a cerrar esta charlita. Creo que merece